Hola a todos, bienvenidos al podcast de Libertad Financiera. Soy Majo Azum, su host, y estoy aquí súper emocionada de estar con una experta en ansiedad. Jacqueline Lapidus, estoy demasiado emocionada de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme y qué emoción poder estar contigo que tanto sabes sobre finanzas y dinero. No, más bien gracias a ti, porque, sabes, yo voy a contar rapidito la historia de cómo te conocí. Fue súper aleatorio, estábamos los dos en un evento de emprendedoras en Miami, estábamos en la misma mesa conociéndonos con un montón de otras emprendedoras. Y bueno, cuando Jackie habló, fue como que, yo soy experta en ansiedad, ayudo a mis pacientes, a mis clientes a manejar la ansiedad. Y me pareció súper interesante. Yo quería conocerte y hablar más contigo y escuchar de tu expertise porque en general me parece que hoy en día los profesionales y muchas mujeres, sobre todo que escuchan, son parte de la comunidad de Simplemente Dinero, viven y vivimos, me incluyo a mí misma, con ansiedad. Creo que puede haber un montón de diferentes motivos por los cuales eso podría suceder, al menos en mi experiencia, las presiones de como que sabes que tienes que ser productiva todo el tiempo, sobre todo aquí en Estados Unidos, el capitalismo, supongo que tenemos esos impactos, también con redes sociales vemos lo que hacen los demás. Y entonces es una emoción constante y definitivamente me parece, al menos en mi experiencia trabajando con muchos clientes en el ámbito de finanzas personales, es una emoción que surge muchísimo. Es algo que, de hecho, más bien yo te digo de mi experiencia que cuando las personas están tratando de mejorar el manejo del dinero, muchas veces aprender la teoría es la parte fácil y más bien manejar las emociones es la parte más difícil y la emoción más constante y más dura es la de la ansiedad. Así que justamente por eso quería hablar de eso contigo, Jackie. Más bien, gracias por estar aquí. Y quería que nos cuentes un poco primero cuéntanos un poco de tu camino, de tu experiencia, por qué decidiste enfocarte en la ansiedad. Y luego podemos entrar un poco más del tema de los detalles de cómo manejarla al momento de manejar el dinero. Ujú. Bueno, como tú dices, la ansiedad está impactando nuestra vida, ¿no? De distintas maneras. Y cuando empecé a investigar sobre ansiedad, me di cuenta que se vinculaba con todo, ¿no? Porque ansiedad está vinculada a las preocupaciones y obviamente a nuestros miedos más profundos. Y podemos tener miedo como casi que a todo, ¿no? Desde una fobia simple, una fobia a un objeto, a algún animal, a una situación, inclusive tener miedos más profundos, como miedo a lo que va a suceder, a mi futuro, al futuro de mi familia. Existen variados miedos, ¿no? A lo que van a pensar los demás, inclusive, pero en realidad lo que me llevó a seguir siendo experta en ansiedad es ver cómo las personas iban pudiendo superar la ansiedad y teniendo una vida más estable y más equilibrada. Cómo transformamos esos pensamientos intrusivos, rumiantes, en pensamientos más productivos. Por eso me gustó tanto también la temática, ¿no? Ansiedad y dinero. Si hay una preocupación en este mundo y que a todos El nos toca, dinero. es el dinero, vivir de algo. Y pues es súper interesante, no solamente cómo impacta en nuestras vidas, sino también en nuestras decisiones, en nuestros deseos, inclusive en nuestras necesidades, ¿no? Y Ujú. cómo tener todo esto en cuenta de una manera en donde podamos establecer en algún punto como un equilibrio, ¿no? Hasta dónde me preocupo, hasta dónde me ocupo, qué pensamientos son más saludables de tener. Así que este camino me fue guiando en todos los aspectos, porque la verdad es que la ansiedad impacta de diferentes formas en nuestras vidas. Sí, definitivamente. Y creo que, bueno, me estoy acordando ahorita de, no sé si tú te viste la película de Disney Inside Out, esa de las emociones. Y justo en la segunda película salió la emoción de la ansiedad. No sé por qué me acordé, te juro que no había pensado de esa emoción o de esa película antes de esta entrevista, pero supongo que de lo que yo sé, y ojo que yo no soy experta, la ansiedad en cierto sentido es hasta necesaria, o sea, como que está ahí para protegernos. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco más, o sea, como que, o sea, ¿qué es la ansiedad exactamente y por qué la sentimos? Y bueno, y también relacionado a lo que acabas de decir, ¿es normal tener ansiedad y hasta qué punto es normal? O sea, todo esto relacionado acerca de como que la ansiedad en general. Ujú. Pues la ansiedad y la inquietud son respuestas frente a la incertidumbre.
Hay personas que toleran más la incertidumbre y hay personas que toleran menos la incertidumbre. Y el cerebro en algún punto quiere resolver esas dudas, esas inquietudes, esas preguntas que está teniendo. Y cuando hay alguna dificultad que imaginamos que podríamos tener, o empezamos a anticiparnos frente al futuro y no sentimos que tenemos el control sobre eso, es aparecer esa tendencia en nuestra mente de pensar una y otra vez en lo mismo para tratar de resolver esa inseguridad o esa incertidumbre. Como no aparece la posibilidad de tener garantías absolutas sobre el futuro, es que nuestro sistema mental entra como en cortocircuito. Y cuando entra en cortocircuito es casi como que quisiéramos constantemente arreglarlo y repararlo, sin poder como darnos cuenta que ese cortocircuito es normal, es natural, y aprender a vivir en algún punto con esa incertidumbre, con ese cortocircuito que estamos teniendo, pero seguir avanzando a pesar de él. Y en ese sentido creo que, como bien hablábamos, el dinero, ¿sí? Nuestras finanzas generan mucha incertidumbre. O sea que es totalmente normal tener una inquietud acerca de este tema, pero cómo afronto esa inquietud va a ser fundamental para qué tipo de emociones voy a tener finalmente a partir de esto. Obviamente, y sabes, me encanta cómo lo estás explicando, esto del cortocircuito. Nunca me lo había pensado de esa manera, pero tienes razón. Y de hecho, he escuchado podcasts que te dicen como que, bueno, la incertidumbre nos causa ansiedad, pero a fin de cuentas nosotros no tenemos el control de qué es lo que va a suceder en el futuro. Y sabes, ahora que lo mencionas, que al momento de manejar el dinero, yo creo que solo reflexionando, me parece que ocurren muchas instancias en las que tenemos ansiedad, o sea, desde revisar nuestras cuentas, que a veces sentimos tanta ansiedad que no somos capaces de abrir la cuenta del banco, de la tarjeta de crédito, tenemos ese miedo de como que, ay, ¿será que gasté de más? Hasta las inversiones y decimos como que, ok, invertimos y vemos que la bolsa se baja o vemos las noticias financieras y obviamente las noticias tampoco es que ayudan mucho porque en cierto sentido las noticias también tratan de, sabes, como que ser alarmistas porque así es como atraen la atención. Pero entonces, ¿cómo crees que podemos manejar mejor la ansiedad o como que evitar ese cortocircuito, ya sabiendo que lo sentimos al momento de manejar el dinero? O bueno, en general también, pero sabes, como que ahorita entendemos qué es lo que es la ansiedad, pero ¿cómo podemos hacer para mejorarlo, sabes? Uh-huh. Si nosotros entendemos que la mente es una máquina de resolver problemas, ¿sí? Básicamente eso es lo que hace todo el día la mente. Si uno se pone a pensar constantemente, por un lado o por el otro, de manera automática o de manera pensada o reflexionada, siempre estamos queriendo resolver problemas. Y esta es una máquina que no para. Cuando nosotros notamos que hay un problema, como decíamos recién, o hay una situación que no podemos resolver, la mente se obsesiona con eso tratando de buscar una respuesta. Lo primero que tenemos que saber cuando tomamos decisiones es que en realidad no existe la decisión perfecta. Y en realidad jamás la vamos a tener la decisión perfecta. ¿Cuántas veces uno puede invertir en algo sumamente seguro y de pronto que no vaya bien? ¿O cuántas veces puede invertir alguien en algo que no es tan seguro y de repente vaya bien? Entonces, sí que uno va a jugar con más seguridad tal vez, otros van a jugar con mayor inseguridad, cada uno desafía en los niveles en los que puede, pero la realidad es que no hay decisiones perfectas. Y en ese sentido es súper importante aprender a que el proceso es parte de este recorrido, no creer que todo tiene que salirnos tal como lo imaginamos e ir aprendiendo con la experiencia, sabiendo que sí podemos fallar y cómo podemos recuperar y qué más podemos hacer. O sea que la idea en algún punto es que en vez de quedarnos atrapados en querer resolver todo de manera perfecta, podamos empezar a pensar cuáles las opciones más seguras tal vez para mí, pero cómo poder aceptar esa cuota de inseguridad y no quedarme atrapado en esa inseguridad como tratando de darle una respuesta a algo que tal vez no va a venir. Por eso una de las preguntas principales es, ¿esto que me estoy preguntando tiene realmente solución? ¿Voy a poder estar con cierta garantía? ¿O simplemente es una probabilidad de tener determinada seguridad, pero no voy a alcanzar nunca el 100%? Cuando uno entiende que el 100% no existe en nada en nuestras vidas, no existe el 100% con las parejas, con las amistades, con la familia, con nuestro trabajo, no existe el 100% en nada. Cuando uno como que realmente lo acepta, es cuando puede aprender a vivir con una cuota de inseguridad y ya eso no es una amenaza constante, sino que uno toma las decisiones en base a
puras probabilidades. Sí, me encanta que dices eso porque, bueno, en realidad finanzas tiene que ver muchísimo con probabilidades, pero nunca nada es seguro. O sea, es algo que si tú, digamos, hay mucha gente que no quiere invertir, digamos, en la bolsa de valores porque dice como que no me puedes garantizar que esto va a estar bien. Y a fin de cuentas, todas las inversiones tienen riesgo y hasta las, entre comillas, más seguras también tienen riesgo. Entonces, me parece súper impresionante cómo o sea, a fin de cuentas, esto que estamos hablando de cómo de la ansiedad, de la psicología, también tiene un impacto, o sea, un paralelo, digamos, al mundo financiero con esto de las probabilidades. Y bueno, ahora que estás mencionando esto de las decisiones y dices como que, bueno, la ansiedad, o sea, de lo que te estoy entendiendo, la ansiedad es básicamente cuando nuestro cerebro está tratando de solucionar un problema porque no le gusta la incertidumbre y hay un cortocircuito porque se da cuenta de que no tiene el control. Y dices como que, bueno, tienes que aceptar eso y tomar decisiones en base a probabilidad. Desde tu perspectiva, ¿cómo podemos tomar decisiones de tal manera que reduzcan la ansiedad? Ujú. Bueno, creo que algo muy importante que estabas hablando es acerca de las conductas, acerca de nuestras acciones, ¿no? Y creo que una de las mejores estrategias es empezar a pensar qué opciones tenemos, pero empezar a tomarlo de manera gradual. ¿Qué significa esto? Que a veces nos avasallamos con un montón de información, a veces nos avasallamos obviamente con tener la decisión perfecta, a veces queremos tener todo resuelto. Sin embargo, es súper importante, no solamente para las finanzas, sino para el estudio, para nuestra vida en general y todo lo que queremos en realidad, cuáles son nuestros objetivos más profundos, es poder pensarlos como si fuera el paso a paso. ¿No? O sea, ¿qué tal si, este es mi objetivo, pero qué tal si empiezo paso a paso? ¿Qué tal si me expongo a una cosa nada más y no a todo? Si tengo que aprender sobre finanzas, empezar a hacerlo de a poquito. Si tengo que generar una inversión o quiero empezar el mundo de inversiones, hacerlo muy de a poquito, muy despacito, sintiéndome cada vez más confiado, más contenido, más tranquilo, más tranquila a la hora de hacerlo. Si tengo que ahorrar dinero, hacerlo también de manera progresiva, ¿no? Porque realmente tal vez no sé cómo ahorrarlo, tal vez no sé cómo hacerlo. Entonces, en los distintos aspectos que cubren a las finanzas y a nuestra vida en general, porque esto estamos aplicando, ¿no? El tratamiento de la ansiedad también a las Sí, finanzas, sí. pero funciona básicamente un tratamiento de ansiedad, funciona gradualmente, ¿sí? Ir aprendiendo gradualmente, ir entendiendo gradualmente, ir invirtiendo gradualmente, ir ahorrando gradualmente, empezar a entender sobre el tema. Hay veces que el miedo nos lleva a no querer ni siquiera hablar del tema, pensar en el tema, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que dicen, bueno, y no sé el día de mañana cómo son mis finanzas, ¿no? Y empiezan a sentir mucha ansiedad, pero el problema es que evitan sentir esa emoción, evitan afrontar esas dificultades y finalmente se dejan llevar casi por la ola. Entonces es muy importante de a poquito también hablar con personas que sepan, hablar con nuestra familia, hablar con amigos, ver qué cosas se les ocurre y salir de lo que llamamos la parálisis, ¿no? La parálisis mental, la parálisis emocional y empezar a actuar. ¿Cómo? De a poquito. Será un día hablando con alguien, con otra persona, preguntándole, pero la idea es empezar a hablar de estos temas que, bueno, en algún punto hasta son tabúes o hay gente que ¿no? Que no tenemos idea cómo manejar nuestras finanzas, pero de a poquito ir informándonos. Me encanta lo que dices y 100% tienes toda la razón. Esto de que la gente se paraliza. Y esto ocurre muchísimo. Tú no sabes cuántas, he tenido muchos alumnos, clientes, o sea, que dicen como que, mira, o sea, trabajo con ellos y, digamos, llego al punto en el que tienen que revisar el presupuesto. No solamente crear un presupuesto, sino revisar las transacciones, o sea, como que qué es lo que realmente gastaron. Y muchos les cuesta tomar ese paso, es decir, como que siento demasiada ansiedad. Y entonces me encantan estos consejos que estás dando tú también, o sea, de, sabes, hazlo poco a poco. Quizás no es todo o nada, quizás un pequeño paso hoy, me siento más tranquila y luego puedo continuar. Y de hecho te comparto una historia que yo empecé a invertir de esa manera. Creo que mucha gente, muchas personas que están escuchando, que quizás no se sienten cómodas con finanzas, algo súper común que me dicen a mí es como que me cuesta invertir, tengo demasiado miedo de invertir mis ahorros. Y yo siempre les digo como que, mira, empieza invirtiendo una pequeña parte para ver cómo te sientes y luego continúas. Y simplemente ese pequeño paso, ese como que, ok, lo estoy haciendo por primera vez y es un poquito,
como que ya te calma los nervios, pero no sabía que esas eran estrategias dadas por expertas como tú, solo que fue algo que a mí me funcionó. Exacto. Sí, por eso es tan importante ir paso a paso, ¿no? Escuchando a nuestros clientes y pudiendo adaptarnos a sus necesidades, porque no toda información, ¿sí? Va a hacer que nuestros pacientes, en tu caso, ¿no? Clientes vinculados a la finanza, en mi caso, pacientes o personas que sufren de ansiedad, por más de que uno les dé más información, eso no hace que yo pueda procesar esa información y es tan importante que vayamos al ritmo tan rápido o tan lento como la persona esté pudiendo para acompañarla muy gradualmente. Y tal vez lo que para nosotros es poquito, para el otro es un montón. Entonces tenemos que ver ese termómetro realmente, en dónde está la otra persona. En el caso de las terapias que yo doy, siempre tengo que ver en qué situación está. Entonces le mando a hacer alguna tarea y supongo que tú también les mandas algunas tareas y ejercicios. Ok, ¿cómo te fue con esto? ¿Cómo te sentiste? Algunos te dirán, no lo pude hacer. Ok, ¿qué tal si vamos más despacito? ¿No? Porque a veces personas dicen, si no logré hacer lo que me pidió el terapeuta o mi coach financiero, Sí, ya fallé. ya no puedo más, no, sino como que Sí. sí o sí que podamos entender que si no logramos hacer algo en particular, no quiere decir que no podamos dividirlo en pequeñas o, como diríamos en finanzas, en pequeñas cuotas, ¿no? Sí, Más sí, sí, manejables. sí. No, tienes toda la razón y me encanta todo lo que nos estás compartiendo y estoy segura de que las personas que escuchen este episodio van a estar así como que se lo van a querer devorar y repetírselo una y otra vez. ¿Sabes? Hablando del parálisis, otra cosa que se me ocurrió al hablar contigo es como que la ansiedad es bastante física también. No es algo solamente de emociones, sino que físicamente cuando llegan niveles bastante elevados de ansiedad, como que empiezas a sentirte en cierto sentido como en modo supervivencia. Entonces, y eso le ocurre a muchas personas al momento de manejar dinero, a ver noticias financieras, sabes que como que sale una noticia, hoy en día hay un montón de cambios, que están hablando de crisis financiera y no saben qué va a pasar, y llegan como que a sentir esa parte física también, que a veces no es consciente, sino que te paraliza. Entonces, eh, ¿qué consejos darías con cómo manejar la ansiedad desde la perspectiva, digamos, física? En principio, las alarmas del cuerpo, sí, son en realidad alarmas que están vinculadas con indicadores, ¿no? Nos están indicando algo, son una forma de comunicar, sí, que estamos estresados. Por eso, en algún punto, si tenemos síntomas en relación a esto, es muy importante empezar a preguntarnos o empezar a identificar qué pensamientos estamos teniendo por detrás. Tenemos pensamientos perfeccionistas, de todo o nada, tenemos pensamientos catastróficos, de lo peor va a sucederme, tenemos pensamientos de todo o nada, blanco-negro. ¿Qué tipo de pensamientos? Me fue mal en algo y creo que entonces me va a ir mal siempre y en todo. Me culpo, me castigo a mí misma o a mí mismo por no haber logrado algún objetivo en particular. ¿Cómo me relaciono, cómo me vinculo con mis propias frustraciones? Y cómo aprendo de la experiencia, como decíamos hace un rato. Aprendo de la experiencia a partir del castigo, de la culpa, de sentirme responsable por todo. Soy capaz de pensar otras opciones, otras alternativas, cómo le hablaría a un amigo, cómo me hablo a mí. O sea, lo que quiero marcar con esto es que las distorsiones cognitivas, las distorsiones en el pensamiento, generan muchas de estos pensamientos y terminan teniendo un impacto emocional y al mismo tiempo físico. Cuando algo nos duele, cuando nos contracturamos, cuando tenemos bruxismo, cuando tenemos problemas digestivos, cuando sentimos que nos falta el aire, cuando tenemos palpitaciones, todos esos son síntomas que nos están indicando que hay algo en nosotros que tenemos que cambiar, hay algo que tenemos que procesar de otra manera. Con lo cual lo que yo haría si tuviera todos esos síntomas y lo que trabajamos en terapia es esos síntomas me aparecen, ¿por qué pensamientos? ¿Estoy estresada o estresado? ¿Por qué ideas? Y a partir de ahí empezar a diferenciar e identificar qué distorsiones del pensamiento estoy teniendo. Por eso es tan importante, por ejemplo, hacernos notas, ¿no? O sea, todos los días con respecto a esto financiero, por ahí, si es que es el caso en donde estoy sintiendo el estrés financiero, es poder empezar a decirme, ok, ¿cuáles son mis pensamientos automáticos negativos sobre esto? No voy a armar como que toda una historia, ¿no? Porque sería como interminable. Pero lo que podemos hacer es como anotar cada uno de estos pensamientos, solamente como que la idea principal de cada uno de esos pensamientos.
¿sí? Sin ir más allá. Y después poder evaluar si ese pensamiento está sobregeneralizado, si es catastrófico, si es todo o nada, si es perfeccionista. Y entonces poder darle una vuelta a esa creencia y tratar de trabajar para que sean creencias más funcionales, más racionales, más lógicas, y por ende bajar la intensidad emocional cuando uno no ve, ¿no? Como que es esa distorsión que afecta tanto y que impacta, porque una cosa es tener un problema y otra cosa es darle leña al fuego, ¿no? Lo que estamos queriendo hacer acá es, no es que no existen problemas, todos, sí, en algún punto atravesamos problemas financieros, desde los que tenemos más, los que tenemos menos, ¿no? O sea, en algún punto nos atraviesa a todos, ¿no? Uno piensa, bueno, si soy rico, multimillonario, no tengo problemas, pero realmente he conocido Todo el muchas mundo personas, tiene. mucho poder y también Todo el tenemos. mundo tiene problemas financieros, sí. Entonces, en algún punto, ¿no? Como que, ok, lo que a nosotros nos importa es cuáles son los pensamientos que nos acompañan por detrás y cómo trabajar con esos pensamientos para que no impacte tanto en el resultado emocional. Porque sabemos que cuanto mejor estamos emocionalmente, también nos va mejor y somos más productivos y tomamos mejores decisiones. Sí. Emocional versus productividad, eficacia, toma de decisiones. 100%. Y me parece chistoso que tú también lo mencionas, porque yo lo digo bastante en la comunidad de Simplemente Dinero, que todo el mundo tiene ansiedad financiera. Yo creo que es un mito, digamos, que la gente dice como que la gente más adinerada no tiene ansiedad financiera. Es como que ellos ya son ricos o lo que sea, ¿sabes? Solo hay otro tipo de problemas, ¿sí me entiendes? Entonces todo el mundo está afrontando problemas y me encanta que tú también lo hayas mencionado. Y Y otra es cosa que te iba a decir, perdón, sí, sí. Te quería decir algo de esto tan importante, ¿no? Esto es súper importante, esto de Ujú. poder entender que los problemas financieros no es como que hoy se terminan o a partir de que consigo tal ingreso, entonces van a desaparecer. Y esto es súper importante porque muchas veces aparecen en todos lados pensamientos en algún punto distorsionados, que cuando tenga esto ya voy a estar feliz, cuando me gradúe ya está, cuando trabaje de lo que quiero ya está, cuando cambio de trabajo, cuando lo que sea, ¿no? Y siempre estamos como postergando nuestro bienestar emocional, porque creemos Ujú. que cuando tengamos eso que tanto deseamos, cuando tenga pareja, cuando tenga hijos, cuando no, o sea, nos ponemos un sinfín de mandatos que son como obligatorios para sentirnos bien, y entonces lo vamos postergando. Y lo que sucede muchas veces es que esperábamos tanto un resultado que cuando llega nos damos cuenta que esa felicidad, esa alegría, dopamina, aparece solo por un ratito, pero que después empieza una nueva exigencia, un nuevo deseo, una nueva necesidad. Y vamos por la vida en algún punto eh, sintiendo que la única opción para ser feliz es lograr todos los objetivos hoy, acá, ahora, sin darnos cuenta que no, que podemos acompañarnos de una manera menos obsesiva, menos rumiante, menos preocupada, lo cual no significa que nos ocupemos menos del asunto. Sabes que me encanta que tú hayas mencionado eso de la sobreexigencia, porque la semana pasada tuve una sesión de coaching grupal con algunos alumnos y justamente estábamos hablando de eso. Yo no sé si es que es algo cultural específicamente de latinos o, bueno, yo hablo, yo trato mucho con mujeres latinas, pero definitivamente somos sobreexigentes. Creo que bastante las inmigrantes también. Y entonces, sí, definitivamente ese es un tema que nos afecta un montón y como dices tú, está relacionado a todo. Cuando somos sobreexigentes con nosotros mismos, empecemos a pensar negativamente, nos da la ansiedad constantemente, no somos felices y luego eso también afecta el desempeño financiero y profesional. Entonces es como con ciclo vicioso. Entonces te hago la pregunta también, ¿por qué somos tan sobre exigentes con nosotros mismos y cómo podemos cambiarlo? ¿O usamos las mismas técnicas que mencionaste anteriormente? Ujú. Bueno, tiene un poco que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Soy sobreexigente porque creo que la única forma de ser feliz va a ser cuando logre esto, cuando logre aquello. Hay una película muy hermosa que es sobre la felicidad, no recuerdo qué lástima cómo se llama, pero es como si fuera un documental sobre la felicidad, en donde va atravesando distintas culturas y va viendo cuál es el factor número uno que genera felicidad. Entonces van viendo distintos países, algunos más pudientes, otros menos pudientes, y van atravesando así, ¿no? O sea, se basa particularmente en ir por todas las culturas. Y definen algo que es súper interesante, que en realidad la felicidad tiene que ver más con una toma de decisión
que con lo que realmente tenemos. Es como si dijéramos, no quiero que esto arruine mi alegría, yo voy a intentar, ¿sí? Porque quiero ser feliz, es como una decisión, ¿no? La felicidad suena como raro, ¿no? Pero como que al fin de cuentas, cuando nos preocupamos y cuando estamos rumiando y cuando estamos pensando constantemente, elegimos pensar por sobre generarnos placer o generarnos alguna situación de disfrute. Entonces, la pregunta es, ¿estoy todo el día pensando en mis problemas, en las dificultades, o me doy un espacio también para disfrutar, para estar conmigo mismo, para conectar? Parece como que la sobreexigencia parece como si nos dijera, no, esas son tonterías, eso no es parte de lo que tienes que hacer, ¿no? Pero en realidad es tan importante para mantener un equilibrio. Hoy sabemos las consecuencias inclusive del burnout, ¿no? Que es Ay, del sí. de cabeza quemada y se da producto de esto. Y una vez que se da, pues, uy, hay que esperar un montón de tiempo para recuperarse, hay que bajar por completo y nos limita por completo para poder recuperarnos. Porque una vez que la cabeza se quema, hay que como que cuidarla, regarla, volverla como a, a cosechar, ¿no? Volverla a cultivar para poder cosechar, ¿no? Los resultados. Entonces, la realidad es que el equilibrio es imprescindible. Y la sobreexigencia viene a marcarnos justamente eso, como que fallar es lo peor que te puede pasar, equivocarte es, ¿no? Como un desastre. Entonces, todo eso que nos vamos diciendo va generando en nosotros autoexigencia. En realidad es una respuesta que está vinculada con el miedo. Me autoexijo porque tengo miedo de qué. Si me relajo o descanso, ¿qué tengo miedo que pase? Si me tomo Ujú. un tiempo libre, ¿qué tengo miedo que pase? Y en general lo que aparecen son pensamientos irracionales, ¿no? O sea, si descanso 5 minutos, el mundo se viene abajo. Sí. Si descanso 5 minutos, mi jefe me va a Me decir vas a que pedir, sí. ¿no? Entonces, porque es tan importante poder empezar a pensar en un equilibrio y ver de fondo justamente esto que hablábamos, ¿no? Los pensamientos que me llevan a autoexigirme. No es fácil, ¿no? Es un camino de autoconocimiento, pero la pregunta que me encanta siempre es ¿por qué? ¿Por qué hago lo que hago? Y la siguiente pregunta es, ¿y si no hiciera eso? ¿Me da miedo a qué? Y ahí aparecen todos nuestros pensamientos. Así que esa es la gran pregunta. Si yo dejo de hacer esto que estoy haciendo, ¿qué pienso que va a pasar? Y ahí aparecen, ¿no? Variados pensamientos distorsionados, exagerados, irracionales, magníficos. Sí, qué locura todo lo que dices. Y sabes que te comparto que yo también cuando estoy con mis alumnos, yo siempre les digo, o sea, porque muchas veces se meten a programas conmigo porque quieren aprender a manejar el dinero y todos tienen como que la idea de que lo más difícil va a ser aprender a invertir y como que las fórmulas matemáticas y la teoría financiera. Yo siempre les digo que la parte más difícil es la parte mental, esto de cambiar las creencias limitantes, porque eso es algo que a mí me parece que es un trabajo constante. O sea, yo no sé si tú compartes esta opinión, pero para mí, o al menos de mi experiencia, tú puedes hacer todos los ejercicios que estás diciendo, te das cuenta de que eres perfeccionista, que tienes miedo a fallar, que eres sobreexigente y eres consciente de eso, haces estos ejercicios, quizás funcionan temporalmente, pero es como que tu cerebro tiene el hábito de pensar de esta manera, de ser sobreexigente, entonces es súper difícil cambiar estas creencias limitantes. No sé si es que tú estás de acuerdo con eso y si tienes algún consejo para cambiar estas creencias y decir como que, ok, ¿cómo puedo realmente volverme menos sobreexigente, disminuir esta ansiedad, no solamente en el ámbito financiero, sino en general? Número uno, empezando a Ujú. identificar esos pensamientos. Si no somos conscientes de los pensamientos que tenemos, es imposible, no sabemos cuál es el enemigo, ¿no? Así que con Ujú. quién vamos a luchar o con quién vamos a trabajar si no lo sabemos. O sea, a veces las personas simplemente como que reconocen la emoción, pero no los pensamientos. Así que número uno, sí o sí, es empezar a identificar qué distorsiones de pensamiento tenemos, cuáles son nuestras creencias, ¿sí? Una vez que las identificamos, hay dos estrategias súper importantes y distintas. En este caso, la terapia cognitiva conductual es la más efectiva para solucionar todos nuestros problemas que tienen que ver con pensamientos y emocionales. ¿Y por qué? Porque hay una parte que va a tener que ver con discutir esos pensamientos, con hacerlos más racionales, más realistas, no cambiando pensamientos negativos por positivos, eso no es lo que queremos, pero sí aprender a pensar esos pensamientos negativos de una forma más racional, como decíamos recién, ¿no? No tengo garantías y empezar a aceptar en nuestros pensamientos justamente esas opciones y esas alternativas. Pero como vos decías, con eso no alcanza. Yo puedo debatir pensamientos, pero no alcanza para cambiarlos. Después vamos a tener que hacer lo otro que hablamos, que tiene que ver con
cognitivo-conductual. Ahora sí vamos a tener que hacer conductas, realizar conductas para estimular los nuevos pensamientos. Por ejemplo, si yo soy una persona controladora porque siento que si no controlo algo malo puede pasar, yo puedo discutir esas creencias y va a ser muy importante identificarlas, ver cuándo me pasan, cuáles son los desencadenantes, empezar a discutir, ¿sí? Para que yo tenga como una experiencia completa sobre esto y sepa qué puedo decirme en esos momentos. Ahora después, la tarea cuál va a ser, justamente empezar a hacer pequeñas acciones que impliquen que yo no voy a controlar. Hoy voy a mandarle un La parte mail, difícil. hoy voy a mandar a mi jefe y no voy a controlar todo el tiempo, 20 veces el mail que le estoy mandando. Hoy voy a hacer esta transacción y no voy a chequear 20 veces si la hice correctamente o incorrectamente. O sea, de a poquito yo tengo que hacer como una lista de menos a más, como dijimos, muy gradualmente, en donde yo empiece a trabajar en no tener el control o no querer tener el control de todo y ver que en definitiva nada tan terrible sucedió. ¿Sí? Y empezar a alinearme en algún punto con equilibrio, porque el control finalmente genera mucha ansiedad, genera autodepresión. No es que tengamos depresión, es que nos autogeneramos esto por esa exigencia, por esa necesidad constante de estar hiper alertas frente a todo. Así que la intención es justamente como que aprender a tomar riesgos, aprender a tomar desafíos sin la necesidad constante de control. Esto en el caso del control, pero se puede aplicar, ¿no? a gran cantidad y variable de situaciones en donde podemos como que ver cuáles son nuestros pensamientos y luego practicarlos, practicar desafiarlos. Wow, me encanta, Jackie. Me fascina que nos des estas herramientas y tiene todo el sentido del mundo porque en cierto sentido, como dices tú, estoy identificando cuál es este monstruo, quién es el villano, qué es la ansiedad o como que esos pensamientos que tienes. Estás luego viendo qué tanta lógica hay detrás de esto, qué tanta probabilidad hay y luego estás dándole evidencia a tu cerebro de que, oye, está bien no tener estas creencias. Le estás como que comprobando poco a poco que sí es posible cambiar y no estar tan en alerta y con tanta ansiedad. Entonces, me fascina todo lo que estás diciendo y definitivamente se puede aplicar al mundo financiero. O sea, digamos, hay gente que contabiliza cada centavo, o sea, cuando se trata de, ¿sabes?, monitorear las finanzas, que eso también es contraproducente porque provoca más ansiedad. Por eso, sabes que mucha gente me pregunta a mí como que, Majo, ¿qué aplicaciones recomiendas para monitorear gastos? Y yo, de hecho, nunca recomiendo aplicaciones, justamente por eso, porque es como que imagínate que cada vez que estás usando tu dinero estás poniendo, gasté esta cantidad, ¿sabes? Es como que creo que eso, al menos en mi experiencia y con muchos Bueno, alumnos, provoca más ansiedad. imagínate lo mismo cuando uno quiere bajar de peso y que cada ¡Ay, cosita que claro! come uno va a pesarse, ¿no? O sea, uno se pesa, no sé, una vez al día, una vez a la semana, o sea, pone realmente Sí, dura, pero como que no está todo el día pesándose. Entonces aplica claro. todo, ¿no? En particular. 100%, 100%. Entonces, no, te entiendo por completo y me fascinan todas estas herramientas. Jackie, me ha encantado esta conversación y de seguro, estoy segura de que las personas que van a escuchar también, ¿cómo te pueden contactar si quieren aprender más de ti? Ujú. Bueno, en principio quiero decirles a todos que la ansiedad sí se puede superar y que si aprendemos a pensar de una manera, podemos aprender a pensar de otra. Obviamente requiere paciencia, requiere tiempo, dedicación y un poquito de esfuerzo, pero en la medida en que nos vamos volviendo cada vez más conscientes y hacemos ejercicios que vayan en coherencia con quiénes queremos ser o cómo queremos sentirnos, entonces todo empieza, ¿no?, a funcionar de una forma más equilibrada. Siempre estoy dando consejos en mi Instagram, así que pueden seguirme ahí, en Ansiedad Life Coaching, ahí van a ver todo lo que hago. En mi web tienen inclusive recursos gratuitos, así que no tienen que preocuparse por lo financiero, con lo cual ahí también van a encontrar una masterclass, van a encontrar unas guías muy importantes para modificar pensamientos. Y actualmente también tengo una comunidad súper accesible, ¿sí?, en la que también podemos ir aprendiendo a mejorar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras conductas, y donde siempre estoy como ayudando a las personas a poder ver desde otra perspectiva más saludable lo que nos pasa, lo que nos toca vivir, que no lo controlamos todo, obviamente, pero que sí tenemos el control de cómo vamos a afrontar esas circunstancias. Me parece increíble. De igual manera, yo voy a dejar toda tu información en la descripción de este episodio para que la gente te pueda encontrar. Y fue
creo que te me adelantaste porque yo siempre cierro estas sesiones preguntando cuál es el mensaje principal que le quieres enviar a las personas, pero me encantó ese mensaje, eso de que sí se puede cambiar, sí se puede vivir sin ansiedad, que creo que yo alguna vez vi una estadística que era como, ya, o sea, ahorita me estoy inventando esto, pero era algo como que la mayoría de las personas, al menos en Estados Unidos, viven con ansiedad. O sea, como Ujú. que es la realidad en el día a día y solo conocen esa realidad, ¿sabes? Es como que están acostumbrados, acostumbradas a que vivo en modo alerta y entonces el hecho de que tú digas como que se puede cambiar eso, no tienes que vivir con ansiedad, es como que, Exacto. wow. Bueno, bien podríamos decirlo de otra manera, ¿no? No podemos cambiar la incertidumbre, es algo que nos va a acompañar toda la vida, pero sí podemos cambiar nuestra reacción, nuestras Ujú. creencias acerca de la incertidumbre. Así que es súper importante darnos cuenta que tenemos el poder de cambiar nuestras emociones y que obviamente cambiar esas emociones nos van a ayudar a tomar decisiones más conscientes, más alineadas con nosotros y nos van a sacar un poco de esta duda compulsiva, este perfeccionismo, estas sobreexigencias, esta desvalorización, ¿no? Que muchas veces hacemos con nosotros mismos porque no tenemos, porque nos falta, sin darnos cuenta de lo que sí tenemos, de lo que sí somos, de lo que sí hemos construido. Así que la intención es tener una visión de nosotros, de la vida, de los demás, de una forma un poco más equilibrada y no como que tan exagerada o tan seria o tan catastrófica. Sí, no, me fascinó. Y te juro que este es otro episodio que digo como que yo misma tengo que volver a escucharlo. Porque me encanta entrevistar personas para el podcast porque yo misma aprendo muchísimo. Y definitivamente aprendí muchísimo contigo. Mil gracias, Jackie, por tu tiempo. Te agradezco un montón. Y me encantaría colaborar en otra ocasión porque creo que hay mucho que aprender de ti. Así que mil gracias por tu tiempo. Gracias, gracias por llamarme y estoy feliz de haber colaborado contigo y con todos los que te acompañan en este camino. Gracias, Jackie. Nos vemos en una próxima.